La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado. Aquí comienza Current Affairs, líderes en información. Bienvenidos a nuestro podcast de noticias, donde exploramos los titulares más candentes y analizamos los eventos que moldean el mundo. Hoy nos centraremos en la guerra en Ucrania. Desde la invasión rusa en 2022, este conflicto ha dejado un impacto profundo y duradero tanto en la región como en el mundo entero. Con miles de víctimas y millones de desplazados, la crisis ha transformado la geopolítica global entera. En este episodio, analizaremos los últimos años del conflicto, desde los avances y retrocesos en el frente hasta las sanciones económicas y las tensiones diplomáticas. Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin presentó sus condiciones para poner fin a la guerra, las cuales han sido rechazadas rotundamente por Kiev y la OTAN. Exploraremos estas demandas, las respuestas internacionales y lo que podría deparar el futuro para Ucrania y el mundo entero. Acompáñenos en este análisis detallado de uno de los conflictos más significativos de nuestros tiempos. Este es Current Affairs. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Current Affairs, Conexión Londres-Tel Aviv. Soy Samuel y hoy tenemos un episodio crucial respecto al tema de la guerra en Ucrania. Cristian, ¿cómo estás por allá en Londres? Bien, gracias. Disfrutando del complaciente verano inglés. Complaciente allá. Acá está insoportable el calor. Es el Medio Oriente. Imagino. Muy cercanos a la línea del Ecuador. Un poco más que ustedes, seguro. Así es. Un saludo a nuestros oyentes. Y tomando los últimos días, han sido muy intensos en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ucrania ha lanzado un masivo ataque aéreo contra las fuerzas de ocupación, especialmente en Crimea. ¿Qué más sabemos al respecto, Samuel, sobre este ataque? Bueno, sabemos que se han intensificado los ataques aéreos, en especial con drones. Se han reportado ataques en Crimea y otras regiones dentro del territorio ruso. En los últimos días se han desplegado decenas de drones contra lugares como el puerto de Sebastopol en Crimea y también dentro del territorio ruso. Esto muestra una escalada del conflicto. Uno de los daños que se saben es un incendio dentro de Rusia en una refinería de petróleo. Pero Rusia atribuye que el incendio fue de un dron derribado y los restos fueron los que causaron el incendio. Aunque bueno, con lo que está pasando en Rusia y la media internacional, no hay manera de verificar si es verdad. Pero bueno, Cristian, mi pregunta es, ¿qué impacto podrían tener estos ataques en la dinámica de este terrible conflicto ya? Estos ataques demuestran claramente la capacidad de Ucrania para causar daños significativos en la infraestructura rusa. Además, esto ocurre en medio de una visita diplomática del ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, el señor Dmytro Kuleva, a China en busca de unos apoyos y está visitando claramente al más importante aliado de Rusia. Pero, ¿qué podemos esperar de esta visita? Porque esto es como muy particular. Es bastante particular, yo diría incluso raro, pero de suma importancia. China es un aliado de Rusia. Rusia
es el enemigo de Ucrania, porque un ministro va a visitar ese país. Eso sí, la posición de China como potencia al día de hoy podría influir significativamente en una posible resolución del conflicto. Además, también Ucrania está arreglando un acuerdo para pagar las deudas que ya tienen con el mundo. Y se calcula más o menos el monto de esa deuda. ¿Sabe cuál es, Chris? No debe ser nada pequeño. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares. No me parece un monto tan alto. Nada despreciable. Y bueno, pero eso sí, ese monto puede financiar la guerra contra Rusia. Y hablando de esta deuda, ¿cómo ves esa negociación? La negociación o la renegociación de una posible deuda es un movimiento estratégico que busca liberar recursos, eso es obvio, primordiales para las necesidades urgentes de Ucrania. En especial en cuanto a la logística y conflicto, la defensa y la protección de los civiles. Por otro lado, evidencia de manera clara que en un conflicto la capacidad diplomática es crucial para obtener apoyos, ayudas a nivel internacional, no solamente de manera financiera, sino en recursos, ¿no? Recursos físicos. En este momento estamos viendo con la visita de China, tratar de reforzar lazos diplomáticos, incluso con aliados de Rusia. Es bastante particular, pero creo que es un movimiento muy inteligente de parte de Ucrania. Bastante. Pero, ¿qué sabemos? O sea, me inquieta, ¿qué sabemos de la respuesta rusa frente a la incursión aérea por parte de Ucrania? Porque sabemos del ataque, pero ¿qué más sabemos? ¿Cuál fue la respuesta de los rusos? En este momento, en los medios de comunicación en Rusia, se trata de no mostrar mucho las vulnerabilidades. Está hablando de muertos por parte de los rusos o daños dentro del territorio de Rusia, porque esta guerra también se ha visto pasar los bordes de Ucrania. Ellos en Rusia están mostrando la fuerza, ¿no? Entonces, sí se sabe que se pudieron repeler unos de los drones que habían atacado Crimea o Rusia. Entonces, los rusos optaron por mostrar justo ese lado. Pudimos repeler, pudimos destruir esos drones antes de que ellos hubieran hecho algún daño en nuestro territorio o en el territorio que estamos ocupando en Crimea, ¿no? Pero bueno, estos ataques realmente son un manifiesto, que significa que la escalada de la ofensiva ucraniana ha empezado. Chris, ¿qué más podemos sacar de estos ataques? Estos ataques demuestran claramente, ahora, en este momento, la capacidad de Ucrania para golpear objetivos estratégicos sobre territorio ruso o de ocupación. Pero sin embargo, puede ser un arma de doble filo, porque esto lo que puede hacer es intensificar la respuesta de Rusia frente a esto. Y es de vital importancia observar de cerca la evolución de la postura de China, porque ya es como si tuviéramos un tercer actor en este conflicto. Pues no es un actor directo, pero es un aliado, China es un aliado claro de Rusia. Entonces, Pero es un aliado alternativo a Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, que básicamente se basan en condenar, pero el diálogo con Occidente
no se ha hablado, en el diálogo con el Occidente no se ha hablado mucho de una resolución del conflicto, de unas posibles conversaciones de paz. Tenemos que esperar qué logró Kuleva, ¿no? Saber que el ministro de Exterior en China, qué pudo lograr, ¿no? ¿Qué apoyo o mínimamente alguna posición neutral de China, ¿no? Y esto claramente en las próximas etapas del conflicto va a influir de manera crucial, importante. Claramente, y para entender las futuras acciones que pasen en este conflicto, o también para entender lo que pasa ahora, tenemos que ir al pasado, a los antecedentes de este terrible conflicto que está afectando la geopolítica entera. Después de la pausa, voy a hacer un análisis de los antecedentes históricos que nos llevaron al conflicto del día de hoy. Este es Current Affairs. Ya volvemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué está ocurriendo realmente en el mundo? Bienvenido a Current Affairs, el podcast donde Samuel y Cristian, mejores amigos, te llevan al corazón de las noticias internacionales. Cada semana exploramos eventos globales, políticas internacionales y las historias humanas que están moldeando nuestro mundo. ¿Quieres saber más de lo que está pasando en el planeta? Únete a nosotros en Current Affairs. Bienvenidos otra vez, esto es Current Affairs. Primero que todo, quiero decirles a todos esos oyentes y seguidores, gracias por estar con nosotros en este viaje de análisis y comprensión de los eventos que moldean el mundo. Ya en un episodio 3 estamos viendo cómo poco a poco más personas están interesados en nuestro podcast. Bueno, quiero dedicar unos minutos a hablar sobre los antecedentes de la guerra en Ucrania. Este conflicto tiene raíces profundas. Se remontan a la disolución de la Unión Soviética en 1991. Ucrania, al ganar su independencia, heredó una población diversa, con significativas minorías rusas, especialmente en el este del país y en Crimea. Durante los primeros años de la independencia, Ucrania estaba navegando una senda un poco difícil entre Occidente y Rusia. En 2014, esta tensión culminó con la revolución del Euromaidán. Las protestas masivas en Kiev y otras ciudades exigieron una mayor integración con la Unión Europea y rechazaron rotundamente las políticas del entonces presidente Viktor Yanukovych, quien se inclinaba hacia Rusia. La caída de este presidente en febrero de 2014 desató una serie de eventos críticos. Rusia, alegando la protección de los derechos de rusoparlantes, anexó Crimea en marzo de 2014, tras un controvertido referéndum. Este movimiento fue condenado internacionalmente, pero Rusia defendió su supuesta legitimidad. Simultáneamente en el este de Ucrania, las regiones de Donetsk y Lugansk declararon su independencia, desencadenando una guerra con el gobierno ucraniano. Este conflicto ha sido marcado por la intervención de actores rusos, aunque Moscú a veces ha negado su participación directa. Después de la anexión a Crimea, un intento por la paz, el Acuerdo de Minsk, firmado en 2015, buscó un alto al fuego. Pero los enfrentamientos y la inestabilidad han persistido. La situación ha generado ya una crisis humanitaria desde el 2014.
Más recientemente, la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana a finales de 2021. Este es el acontecimiento previo al comienzo de la guerra. ¿Y qué pasó a principios de 2022? Había más temores de una escalada. La comunidad internacional sigue observando con preocupación. Y bueno, siempre se está buscando una solución política, pero en este caso no fue así. Entender los antecedentes de la guerra en Ucrania es fundamental para captar las complejidades de la situación actual. Seguiremos monitoreando. Estamos de regreso en Current Affairs. Esta vez hablaremos sobre la cumbre de la OTAN de este año. Ha sido una de las más significativas en mucho tiempo, específicamente bajo el contexto de la guerra en Ucrania. Empecemos hablando sobre las decisiones claves que se tomarán en Washington y dando un marco a esta cumbre. Samuel, ¿qué podemos decir sobre esta cumbre? En efecto, Cristian, la cumbre de la OTAN fue celebrada entre el 9 al 11 de julio, a principios de este mes. Reunió a líderes de 32 países miembros de la alianza para discutir temas urgentes, siendo la guerra en Ucrania, por supuesto, uno de los más importantes. Se acordó una ayuda militar de nada más y nada menos que 43.000 millones de dólares para Ucrania, lo que demuestra el compromiso de la OTAN con ese país. ¿Cómo tú ves esa decisión, Chris? Es un monto significativo de dinero. Es un claro mensaje de un apoyo irrestricto hacia Ucrania. Sin embargo, la cumbre también reveló algunos desacuerdos internos, ¿no? Por ejemplo, mientras que algunos países buscaban acelerar el proceso de integración de Ucrania a la OTAN, otros tienen diferentes prioridades, como Polonia, que busca una cooperación para patrullar la frontera con Bielorrusia. Sabemos que Bielorrusia es cercano aliado de Rusia, pero ¿cómo ves tú estas dinámicas dentro de este contexto, Samuel? Bueno, con las prioridades de Alemania, Polonia, Francia, cada miembro de la OTAN tiene sus propias preocupaciones. Como hablamos, Alemania y Polonia se están centrando un poco más en un plan conjunto para fortalecer la defensa en la frontera oriental de la OTAN, en especial con Rusia y Bielorrusia, y coordinar mejor la ayuda a Ucrania. Otros países se centran en la importancia de la adición de Ucrania a esta alianza. Estados Unidos, con la cabeza del presidente Joe Biden, sigue jugando un papel central en todas estas dinámicas. Sobre todo cuando estamos hablando de la colaboración y el apoyo a Ucrania. Y bueno, Chris, con las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la vista, ¿qué impacto crees que esto pueda tener en el conflicto? La postura de Estados Unidos es fundamental para la OTAN. En el caso de particular de Trump, regresando al poder, podría haber un vuelco total en la política exterior del país. En este particular con respecto a la OTAN. Él ha sido un escéptico y su postura como mandatario actual candidato, que es en este momento, él está en su posición de candidatura de nuevo a las elecciones presidenciales, pero la postura de él siempre ha sido una postura proteccionista, como lo ha dicho él mismo siempre, America First, América primero, y es complicado si él llega otra vez a presidencia de Estados Unidos con respecto
a la dinámica con la OTAN y esto con respecto de nuevo a Ucrania. Pero dejando de lado la política interna de Estados Unidos, Samuel, ¿qué podemos decir sobre la cumbre, o sea, con referencia a esta guerra en Ucrania? Bueno, al contrario que el actual candidato presidencial Donald Trump, la cumbre ha afianzado la postura de la OTAN en apoyo a Ucrania. Las recientes condiciones de Vladimir Putin para poner al fin del conflicto han sido rechazadas rotundamente tanto Kiev como por la OTAN, lo que hace que la situación siga siendo muy tensa. Exploraremos estas demandas, las respuestas internacionales y lo que el futuro podría deparar para Ucrania y la región. Cristian, ¿qué más podemos esperar de este análisis? Trataremos de desglosar las implicaciones de las decisiones de la OTAN, la respuesta de Rusia y cómo afecta la dinámica global. Además, discutiremos las posibilidades en cuanto a estrategias de Ucrania, lo que significa para la estabilidad de Europa este conflicto. Es verdad. Esto es Current Affairs, Conexión Londres-Tel Aviv. Así es. Analizando las noticias con profundidad y claridad. Explora los eventos del mundo desde una nueva perspectiva, desentrañando los hechos para ti. Aquí comienza Evidence Matters, luz sobre la actualidad. La guerra en Ucrania refleja una profunda división entre las aspiraciones pro-occidentales y prorrusas en el país. Esta tensión ha llevado a la confrontación directa entre Occidente, liderados por Estados Unidos y Europa, y Rusia en busca de mantener su influencia en la región. ¿Cómo crees que esta tensión impacta en las relaciones geopolíticas actuales? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones a largo plazo de esta división e inestabilidad en la región? La tensión entre intereses pro-occidentales y pro-rusos en Ucrania tiene importantes implicaciones geopolíticas y puede afectar, obviamente, la estabilidad tanto regional como global de diversas maneras. La primera, obviamente, es la ruptura automática de relaciones internacionales entre Occidente y Rusia. Estas relaciones se han ido deteriorando de una manera nunca antes vista y están caracterizadas por sanciones económicas, una retórica hostil y esto, por supuesto, crea un clima de desconfianza y tensión duraderos. También las alianzas políticas están cambiando. Está habiendo una reevaluación de alianzas con países considerando sus posiciones y posiblemente alterando el equilibrio de poder regional. Este ejemplo lo vemos con Finlandia y Suecia, que tenían hasta hace poco una política de neutralidad y ahora se ven obligados a unirse a la OTAN. También estamos hablando de la inestabilidad en las fronteras. La división en Ucrania podría inspirar aspiraciones separatistas en otras regiones, aumentando las tensiones y conflictos. Se sabe que en el país de Moldavia hay una zona en el este de este país, se llama Transnistria, que tiene también una población rusa bastante grande. Esto es consecuencia por la emigración forzada de millones de personas durante la época de Stalin en la Unión Soviética. Y bueno, también estamos hablando de desarrollos de nuevas alianzas militares. Esto puede llevar
formación de un montón de alianzas militares diferentes para contrarrestar la fuerza rusa, intensificando las tensiones. También estamos hablando el impacto de la seguridad energética en el mundo está en peligro. Ucrania es clave para el transporte de gas natural hacia Europa también. Y las tensiones podrían afectar el suministro energético. También sabemos que Rusia es uno de los principales distribuidores de gas en el mundo. Entonces el hecho de que las relaciones han sido cortadas con Rusia afectan el suministro y obviamente el precio de la energía. Y la última cosa que podría decir es el desplazamiento de refugiados y esta crisis humanitaria tan terrible y tan prolongada. Y nada, millones de personas en un estado de inseguridad, sin poder volver a sus casas, con un riesgo constante de escalamiento del conflicto. También la crisis humanitaria está sin solución. Para entender el escenario crítico actual, retrocedamos en el tiempo, a 2014, cuando el ejército ruso decidió invadir y posteriormente anexarse la península de Crimea, en el sur de Ucrania. Samuel, ¿qué podemos saber más sobre esta parte? O sea, ¿qué sabes tú sobre esta parte de la invasión que fue en Crimea por parte de Rusia? Bueno, volvamos al tiempo. 10 años. 2014. La anexión de Crimea por parte de Rusia, que no fue oficial, ya que muchos de los soldados rusos no tenían ningún tipo de insignia cuando decidieron invadir Crimea, que es territorio soberano de Ucrania, según la ley internacional, pero tenía una población rusa bastante grande. Y bueno, la anexión de este territorio ha creado tensiones a nivel internacional y muchas implicaciones tanto en el ámbito político como el legal. Después de esto, Ucrania experimentó una serie de cambios políticos y sociales que culminaron con la destitución del presidente prorruso Viktor Yanukovych en febrero de 2014, que también coincidió con la misma época de la invasión rusa a Crimea para querer, según dice Rusia, defender el derecho de los rusos. Y bueno, el referéndum que se hizo en Crimea fue ampliamente considerado ilegítimo por la comunidad internacional, ya que es una clara violación de la soberanía de Ucrania. Y obviamente no respetó ningún tipo de estándar internacional, de transparencia, y como muchas cosas el día de hoy, no sabemos en Rusia qué es verdad y qué está siendo manipulado. La situación en Crimea ha tenido consecuencias duraderas entre las relaciones internacionales entre Rusia y Occidente ya desde entonces. Se habían puesto sanciones económicas contra Rusia, pero no tan fuertes como las que ocurrieron por consecuencia de la guerra a gran escala contra Ucrania. Y bueno, la comunidad internacional sigue firme, reafirmando el compromiso de la soberanía en Ucrania, también en esas regiones. Hay que hacer un ejercicio. Imagínense a más de 14 millones de personas, casi un tercio de la población de Ucrania, forzadas a abandonar sus hogares. Esto no es solo una estadística. Son vidas destrozadas, son familias separadas,
Son comunidades destruidas. Aunque algunos han regresado, la cifra ronda alrededor de los 4.5 millones que han vuelto yendo en contra de los desafíos, ¿no? Para la reconstrucción y las necesidades de una solución duradera. Creo que es muy importante tener esta cifra en mente, los 4.5 millones. Eso es mucha gente. Y bueno, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que ha calificado el conflicto como un horrible costo humano. Se dice que hay más de 30.000 víctimas civiles verificadas, pero la cifra siempre puede ser aún mayor, en especial en el lado ruso, donde no divulgan un número real de muertos. Y bueno, el sufrimiento que ha dejado la guerra. Esto se va a sentir desafortunadamente durante generaciones. Hay un informe que detalla graves violaciones de derechos humanos documentado en los 2 últimos años, incluyendo torturas, malos tratos, ejecuciones arbitrarias y represión de derechos de la libertad de expresión y la libertad de reunión. La situación en Crimea, en la Crimea ocupada, se ha deteriorado paulatinamente y a gran velocidad, con represión contra quienes critican la ocupación. Esto por parte de las autoridades rusas en Crimea. Estos reportes son desgarradores, porque nunca se había escuchado una barbarie, creo que desde la Segunda Guerra Mundial. Y sí, se está haciendo un llamado urgente a Rusia para que cese su ataque armado, subrayando la necesidad de la paz y la estabilidad. La destrucción generalizada y las necesidades humanitarias masivas requieren una respuesta global. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este análisis detallado de la guerra en Ucrania. Es crucial entender no solo el presente, sino también el contexto histórico que ha llevado a esta situación actual y el desarrollo de este conflicto. Exactamente, Cristian. No podemos olvidar el duro pasado soviético de explotación que sufrieron los ucranianos a comienzos y mediados del siglo XX. Esta historia de opresión fue un factor clave que llevó a Ucrania a buscar su independencia en 1991, con una fuerte voluntad de ser una nación libre y soberana. Los acuerdos de Budapest en los 90 marcaron un hito significativo. Ucrania accedió a desmantelar su arsenal nuclear a cambio de garantías de seguridad y respeto sobre su soberanía e integridad territorial. Hágame el favor, de promesas que lamentablemente han sido rotas por Rusia, con la anexión a Crimea y la guerra que han desatado en 2022. Y hoy el mundo se encuentra conmocionado por la magnitud de la crisis humanitaria. Millones de refugiados el día de hoy están desplazados, cada uno con una historia de tragedia y valentía que no podemos ignorar. En Current Affairs continuaremos siguiendo de cerca este conflicto y también les brindaremos análisis y perspectivas. Soy Samuel Ángel, junto con Cristian Givat, agradecemos su sintonía. Esto fue Current Affairs, una producción para Spotify. Hasta la próxima. Hasta pronto.